Sin más, vamos a hablar de la última mesa. ¿Vale? Vamos a hablar de las empresas del sector que están aquí en Galicia, y para eso contamos con Rafael Abe, que es director de ciberseguridad en Biset. Contamos también con David Ortiz, responsable de negocio de ciberseguridad en Inicon. Con Adriel Regueira, que es Cybersecurity Manager de TecDeSoc, correcto. Contamos también con Manuel Santamaría, del director del Departamento de Ciberseguridad de Tarlogic. Con Yago Crespo, que trabaja ahora mismo en Improsec y es su CEO. Y, por último, modera Juan Elosúa, que es ingeniero superior de telecomunicaciones de la Universidad de Vigo y es codirector de Tegra. Tegra es el Centro de Innovación de Ciberseguridad creado por Telefónica y por Gradian, aquí en Galicia. Bueno, en primer lugar, gracias a todos, gracias a Isaka por contar conmigo para esta mesa, y gracias a la Xunta de Galicia por el espacio y en nuestro caso, en el caso de Tegra, por el apoyo dentro de la creación del centro, ¿no? A mí me gustaría, sé que es la última mesa y es un reto, pero bueno, vamos a intentar hacer esto dinámico, no intentar pisaros los unos a los otros si queréis y intervenir si veis algún matiz, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos más o menos la misma opinión respecto a los temas que estamos tratando, pues es intentar dar matices que aporten a la conversación, ¿no? A mí me gustaría comenzar esta charla engranando un poco con la anterior, ¿no? que ha presentado Ramón, y hablando de la oferta y la demanda, ¿no? De profesionales de ciberseguridad, ¿no? Y yo tengo unas reflexiones pero bueno, a mí me toca moderar más que dar la ponencia, o sea, hablar con vosotros, pero bueno, me gustaría que desde el punto de vista de las empresas, desde el punto de vista de las empresas del sector aquí en Galicia, pensásemos en cómo nos pueden ayudar tanto los centros universitarios como de formación profesional, como incluso asociaciones profesionales, a nutrir, ¿no? de profesionales a nuestras empresas. Es decir, ¿qué le podemos aportar? O si tenéis alguna medida concreta que se os pueda ocurrir después de la charla que acabamos de vivir con Ramón y con el resto de ponentes, ¿qué necesitamos o qué medidas podrían llegar a tomar desde la formación académica para nutrir de mejores profesionales o de más profesionales a nuestras empresas, ¿no? Y podéis empezar cualquiera, si queréis empiezo por Yago, que lo tengo aquí al lado. Vale. Pues nada, yo voy a comentar que hasta el año pasado podría decir que como empresa estaba muy frustrado y cabreado por no tener profesionales formados en el área, ¿no? En ciberseguridad en Galicia. Y el año pasado se lanzó el primer máster en Múnich, ¿no? de las dos universidades, interuniversitario, y colaboramos con él para llevar a cabo la primera promoción, ¿no? de universitarios. Creo que vamos con retraso, siento la visión pesimista, pero llevamos contratando personas desde hace 9 años que creamos la empresa y los hemos tenido que formar nosotros, ¿no? De 25 personas o más que somos a día de hoy, solo 2 personas tenían un máster, ¿no? En ciberseguridad previo. El resto nos hemos tenido que ir formando pues, en el día a día, la experiencia, etc. Y por tocar otro matiz, el de las certificaciones. Es decir, como no había titulaciones universitarias, grados, másteres, etc., lo que hemos buscado es gente que a lo mejor podría tener la alternativa, que es un certificación, por ejemplo, las de Isaka, ¿no? Ya que estamos aquí. Bueno, y cedo ya la palabra un poco para no escuchar otros aspectos. Pues para nosotros también es una pesadilla. El encontrar gente formada es súper complicado, y más aún cuando nosotros solo trabajamos en
la parte industrial, en la parte de OT. Se ve que la gente que tiene estudios en ciberseguridad, pues les llama mucho más el mundillo IT. Y de ofertas que publicamos, que se presenta muy poca gente. Entonces, al final, acabas tirando por reorientar perfiles. Perfiles que sí les gusta el mundillo industrial, como puede ser gente del ciclo de automatización o algún ingeniero eléctrico recién graduado, jovencito, con muchísimas ganas de trabajar, que al final es lo más importante porque el conocimiento se lo puedo dar yo. Y acabas haciendo un programa de desarrollo formativo dentro de la empresa con proyectos reales, con cosas reales que además distan mucho de lo que dan en la formación reglada, que es algo como muy conceptual y a veces no está aplicado a un problema real. Hablaban antes también de los salarios, que si por qué tenemos esa falta de perfiles, ¿por qué no suben los salarios? Me alegro que haya recogido el guante. Claro, no, pero a ver, el problema está claro. Tú tienes una oferta para aplicarle a las empresas pues proyectos de ciberseguridad y se valoran hasta una determinada cuantía. Tú en esa cuantía tienes que meter las horas de la gente. Si les pagas pues 60.000 euros, pues no te sale rentable y no tienes ninguna oferta y no puedes realizar nada. Y más cuando los estás contratando sin experiencia. Sí que es verdad que a medida que van cogiendo experiencia, pues lógicamente tienen que cobrar más y de acuerdo a la responsabilidad que tienen, que suele ser mucha. Cuando alguien a las 5 de la mañana se tiene que conectar porque han parado una fábrica, pues tiene mucha responsabilidad. Y vale más el que tenga temple, el que sepa lidiar con la situación, el que esté psicológicamente bien, que todo el conocimiento que le puedas dar. Porque al final en Google le encuentras de todo y el que lo quiere resolver, lo resuelve. Y me he encontrado gente recién salido de un ciclo de automatización que, vamos, que encuentra los problemas en las redes o en el firewall, pero muchísimo más rápido que alguien que estaba súper formado en comunicaciones. Entonces, al final, querer es poder. Bueno, yo por mi parte opinar de que, a ver, sí que es cierto que la formación pues es un problema, hace falta gente más especializada. De ahí dar las gracias también, tal y como decían en la ponencia anterior, a todo el conjunto de formación online, de las entidades privadas, al nuevo máster que ha salido ahora de ciberseguridad en Galicia, pero también yo creo que hay que destacar un poquito el conjunto de competencias con el que los estudiantes salen de la universidad. No solamente los conocimientos técnicos, sino también, bueno, pues como decía Adriel, un poquito pues la templanza, el saber estar delante de un cliente también es una parte importante. Luego, asimismo, también, pues como comentabais, ¿no? el saber buscar en Google, el tener principios, el saber un poquito gestionar todas las crisis es importante dentro de la educación. Pero bueno, como comentaba, sí que es un poquito una pequeña crisis, pero también se está observando con los ciclos formativos en ciberseguridad, que se están anunciando en cada vez más institutos y centros de formación profesional de Galicia y del Estado en general, que bueno, es un problema que yo creo que está en vías de solución. Yo, por no decir lo mismo que ellos, porque estoy en gran parte de acuerdo con ellos, ¿no? Y tratar de ser un poquito más duro, ¿no? Creo que todo falla en la propia base, ¿no? Tenemos problemas nuevos que tratamos de resolver con soluciones muy antiguas, ¿no? Entonces, al final, está bien los 5 añitos, 4 o 6 de tu periodo universitario, ¿no? Para los 40 de tu vida laboral, ¿no? Y con decir que pues, gente como yo empezamos estudiando informática con disquetes de 5 1/4, que seguro que no lo has visto ninguno, ¿no? Y que esto cambia tan rápido y todos los días, pensar que con esos 3, 4, 5 años, con la FP, con la universidad y con un máster, vas a arreglar algo 20 años más tarde, ¿no? Es muy complicado. Entonces yo creo que esto, si el mundo realmente cambia tanto y el ritmo de cambio, ¿no? es el que es, tenemos que empezar a plantearnos que no podemos seguir pensando en las mismas fórmulas, ¿no? Y hay que inventarse, además reinventarse constantemente, ¿no? Además, aunque el máster está muy bien, nosotros trabajamos y ayudamos, ¿no? En el máster, ¿cuántos dan? Es un problema de masa crítica, es que salen poquitos. ¿Y qué vamos a seguir como hasta ahora peleándonos por ellos?
eso no arregla nada, ¿no? Antes decíamos, Galicia puede ser una... Seamos serios, ¿cuántas personas viven en Galicia? Aunque todos los gallegos nos dedicásemos a la ciberseguridad, somos una arenita en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí pues toca colaborar mucho entre empresas, toca especializarse, ¿no? Y si tú te especializas, tienes que autoformarte. Nosotros estamos trabajando mucho en desarrollo de un catálogo de acciones formativas interno, muy a medida, itinerarios formativos muy personalizados, ¿no? Y pensando en que todo lo que te venga de fuera, bienvenido sea, pero que hay que ir creando, ¿no? Soluciones muy especializadas y muy a medida, ¿no? Y que la universidad siga trabajando y siga generando, ¿no? Profesionales con una buena base, pero con los ritmos a los que va y con todo el corset que tiene, no podemos esperar que nos solucione, ¿no? Esto. Tendremos que nosotros aportar ideas, ¿no? No sé si me queda mucho ya por decir después de las 4 intervenciones de mis compañeros, pero sí que creo que la reflexión debería ser global, tanto a nivel de las empresas, porque no somos capaces de retener el talento. Quizá está claro que a la gente el sueldo pues es lo que realmente le importa, pero hay muchas otras cosas que podría hacer que los trabajadores estuviesen mucho más a gusto. Pues las opciones del teletrabajo y bueno, muchas otras cosas. A nivel de las empresas que consumen servicios de ciberseguridad, darle importancia a los servicios en sí. Creo que esto está fuertemente relacionado pues, con la naturaleza de las empresas que hay en Galicia, que al final casi todos son pymes y pues bueno, no terminan de darle la importancia que realmente merece, porque no tienen una dependencia, ¿no? De ahí un poco el tema de los salarios y las ofertas. Efectivamente. Y luego, pues el factor económico desde el punto de vista de las empresas. Obviamente, cuando alguien te vende un trabajo por 1.000 y otro te lo vende por 5.000, pues seguramente no es el mismo trabajo. Exactamente igual que cuando te vas a comprar un coche, los hay de 1.000 y los hay de 5.000. Entonces, bueno, haría una reflexión a nivel global, tanto desde el punto de vista de la formación, desde el punto de vista de las empresas, como clientes y como receptoras de servicios de ciberseguridad. Yo, por apuntar un par de cosas, por si alguien quiere contribuir más ahí, se habló, creo que fue Fernando el que habló del término de reskilling, ¿no? De tener una cierta base, ¿no? Tener una cierta base para partir de la cual poder especializarse en ciberseguridad. Yo soy de la creencia que también hay mucho perfil de gente, ¿no? Mayor, o sea, gente que tiene una determinada edad ya, que ha trabajado muchos años en sistemas, muchos años en redes, muchos años en unos determinados campos, que si luego consiguiésemos como empresas, digamos, intentar hacer un curso especializado, algo más especializado en esos contenidos para ese tipo de personas, ¿no? Que gente que tiene una vida profesional larga ya, pero que no ha tocado el mundo de la ciberseguridad, yo creo que ese sería un punto, por lo menos desde mi punto de vista, a tratar. Depende un poco a qué parte de ciberseguridad se dedique. Porque una persona ya con un recorrido, con mucha experiencia, de ponerse a hacer guardias, pues no lo vas a poner a hacer guardias porque no va a querer. Ya tiene un rango dentro de la empresa. Tendrá una conciliación laboral con hijos, etcétera, etcétera, y una situación bastante más complicada. Bien, eso, de acuerdo. O sea, yo ahí creo que todo depende de las opciones que se manejen, ¿no? Sí, es decir, hay muchos perfiles que llegado a una determinada edad parece que tienen que dar un salto hacia perfiles de gestión, ¿no? Porque si no, en España en general, pero el tema tecnológico, tu carrera técnica parece que llega un momento en que para y no hay forma de seguir, ¿no? No así en otros países. Pero yo creo que ahí sí que la aportación de valor de esos perfiles puede ser muy alta, bien utilizada, ¿no? Es decir, tú no esperas que sea el super hacker, ¿no? Pero es que el super hacker a lo mejor no es capaz de alinear las necesidades reales del negocio, ¿no? Con esas vulnerabilidades o esos problemas de seguridad, ¿no? Riesgos y vulnerabilidades, y tienes que alguien hacer ese enlace, ¿no? Y a lo mejor ahí es donde se complementan bien. Efectivamente, igual pues como coordinadores, jefes de proyectos, como otro tipo de perfil en determinados proyectos, pero toda esa experiencia tiene mucho que aportar normalmente. A nosotros eso nos cuesta, porque claro, tú imagínate que tienes que hacer un proyecto pues fuera de Galicia y te tienes que estar 2 meses fuera en la puesta en marcha hasta que tienes todo controlado. No todo el mundo está dispuesto a ir y no es cuestión de dinero la mayoría de las veces. Entonces, bueno, no todo el mundo vale y hay que buscar mucho
porque tampoco puedes mandar a cualquiera, lógicamente. Sí, a mí como último inciso, ya sobre esta pregunta, bueno, pues nos hemos centrado sobre todo en el papel de los centros formativos y de las universidades. No hemos hablado de asociaciones como en este caso ISACA y otras tantas que hay, que colaboran mucho también luego al proceso de formación continua de los profesionales. Y yo creo que ahí habría que fomentar un poquito la relación de este tipo de asociaciones con centros formativos y con universidades también, no solamente ya de cara a publicitar la ciberseguridad, a concienciar a la gente, sino también a ayudar a que el propio alumno de las universidades a escoger, digamos, qué especialización hacer una vez terminada la carrera, ¿no? Porque yo una problemática que he visto, ya inclusive desde cuando estudiaba yo, es que sales al mercado laboral y pues un ingeniero informático tiene capacidades de desarrollo de software, de sistemas, de redes y por lo menos en muchos casos de amistades mías van a la primera oferta que les cogen, cuando yo creo que lo que se debería de ir es tener también una capacidad de elección y saber hacia dónde quiere ir el alumno en este caso. Yo estoy totalmente de acuerdo. En mi experiencia, que a lo mejor sales o empiezas una carrera con una idea y no tienes una visión muy clara de lo que es el mundo real y te tienes que encontrar con él. Y prueba y error. A lo mejor algo que no creías, yo estudié Telecos, una carrera de IT, y acabé por casualidad en el mundo UT, y ahí me quedé, me gustó. Pero hay que eso, prueba y error. A lo mejor la primera no te gusta, pues yo creo que en nuestra profesión existe la posibilidad muy fácil de cambiar con unas condiciones similares o mejores de forma fácil y ir probando hasta que encuentres algo que sea más de tu agrado, de tu estilo. Yo ahí, me acuerdo que Julio, creo que fue Julio, que en el mes anterior habló del tema de cómo, o sea, si realmente existe esa demanda, ¿no? Luego el máster interuniversitario, de ciberseguridad en Galicia, pues tuvo una acogida media, digamos, tampoco ha habido una gran tal, y el tema de cómo podemos desde las empresas mantener, ¿no? La formación reglada suele estar muy encorsetada, en el sentido de que, bueno, evolucionarla es complicado, que existe una serie de procesos que hay que mejorar y que hay que pasar una serie de fases para llegar. Como empresas podríamos ayudar en la generación, y fue Julio que lo dijo, en la generación de contenido. Es decir, cómo actualizamos, cómo sabemos, cómo desde aquí, desde el mundo que está pegado al mercado, cómo podemos decirle a la gente que va a formar a profesionales, lo que necesito es gente que haga esto, se especialice en esto, ¿no? Es decir, a lo mejor ahí hay, y lo suelto a la mesa para que quien quiera recoja ese testigo, ¿no? Pero cómo podemos contribuir a esa generación de contenido que nosotros sabemos lo que nos duele como empresa o lo que nos piden y no somos capaces de dar porque no tenemos profesionales, y sin embargo a lo mejor hay personas que están lanzando ciclos formativos o cursos de especialización más bien, no tan de largo plazo, sino de más píldoras formativas, que podamos alinear esas dos cosas, ¿no? Alinearlas de una manera que sea eficaz para nuestro negocio, ¿no? como empresa. No sé si tenéis alguna experiencia participando en algún tipo de iniciativa de ese estilo o creéis que hay vías, estamos demasiado alejados del mundo, digamos, formativo o reglado, la formación reglada, y entonces cuando llegan es un perfil muy generalista que finalmente no nos cubre la necesidad. O sea, ¿qué opinión tenéis al respecto de eso? Si podéis. En ese sentido, bueno, a mí me ha tocado participar en un par o tres de ferias de empleo, que creo que de lo que trata es un poco de acercar la empresa a la gente que va a terminar o que ha terminado la formación reglada, ¿no? Y sí que he de decir que por lo menos a nivel particular me he quedado un poco desencantado. No sé si es porque la gente realmente buena se va y es capaz de encontrarse un trabajo o irse al extranjero, que al final es lo que nos pasa a nosotros a nivel particular en Tarlogic. Somos una empresa que es bastante atractiva y la gente que decide abandonar la empresa pues se va al extranjero, pero cuando hemos acudido a ferias de empleo para darnos a conocer y para que la gente nos pueda preguntar qué buscamos, qué necesitamos o qué van a hacer si deciden unirse a nosotros, pues no terminamos de ver pues la inquietud en la gente para unirse a nosotros, ¿no? Y cuando vienen son preguntas muy específicas, muy poco específicas, perdón, ¿sabes? Y generalistas. Entonces, no sé si
igual dando una base más concreta desde las universidades o desde los centros formativos se podría hacer que la gente que acaba la formación pues tenga una mejor idea de en qué consiste la ciberseguridad o qué es lo que se necesita. Yo creo, en ese sentido, yo por lo menos, mi opinión es que la universidad debe cumplir una especie de base, ¿no? O sea, tampoco la especialización de la universidad es una opción, ¿no? Pero a mí me gustaría más bien que reflexionemos sobre cómo nosotros como empresas, ¿no? Que tenemos un dolor en la pierna porque un cliente nos estaría dispuesto a pagar un proyecto, ¿no? Un RFP, en el que nos encantaría participar, pero vemos que nos falta personal que tenga esa especialización pura, ¿no? Es decir, cómo podemos desde las empresas dar feedback o proveer contenidos y llegar a acuerdos que permitan que después ese trabajo que hemos hecho con ese curso de especialización tenga un cierto retorno hacia nosotros, es decir, pues hacer una beca o quedarte a hacer esa práctica con nosotros o hacer ese tipo de reflexión. Yo creo que tú mismo ya estás dando, ¿no? Comparte a lo mejor de algunas de las soluciones, que es que tiene que haber mucha más interacción entre la empresa, ¿no? Y estas escuelas o centros, ¿no? que realizan estos másters, ¿no? Y más interacción en todos los sentidos, en que nosotros participemos no solo aportando ideas o contenidos, sino aportando profesores. O sea, que los profesionales que de verdad están trabajando, ¿no? En el campo sean los que formen a los nuevos profesionales. Porque eso a lo mejor lo que hace es resolver un problema que los que contratamos, en este caso ya en el otro lado, ¿no? Detectamos que es que unos cuantos, que hay muchos másters y los hay muy buenos, pero unos cuantos son súper generalistas. O sea, alguien le está explicando cómo se monta un SOC, que nunca en su vida montó un SOC, ni trabajó en uno, y le está diciendo 4 vaguedades, ¿no? Y entonces tú piensas que estás contratando a alguien que al día siguiente lo pones allí de analista, ¿no? Aunque sea con alguien y tal, y lo tienes que formar todavía desde dentro, ¿no? Y entonces hay que participar mucho más, interactuar mucho más, ¿no? Y ya hay muchas iniciativas, ¿no? Y muchas becas y fórmulas, ¿no? Que poco a poco están empezando a salir, ¿no? Y a mover, pero que también es cuestión de que es un momento, ¿no? Estamos en la ola, pero está subiendo la ola, ¿no? Y con generaciones nuevas que quieren mucho tiempo libre, ¿no? Y vida, y con todos, ¿no? Demandas de empresas, pero que al final tampoco hay tantos proyectos de tanta relevancia, ¿no? Como para que tengas al buen talento, ¿no? Bien pagado, como decía Román. Ya me encantaría a mí. O sea, si nosotros cogemos todas estas empresas, ¿no? Y seguro que los dueños de todas estas empresas no están hiperforrados viviendo, ¿no? En el Caribe porque sus empresas generan mucho dinero y pagan mal a sus empleados. Seguro que no, que los conocemos a unos cuantos y son trabajadores, la mayoría, ¿no? Es porque el mercado no paga tanto en Galicia y todavía, ¿no? Otra cosa sí es cierto, ¿no? Que un profesional de seguridad con algo de experiencia gana mucho más que el mismo ingeniero informático de programador, ¿no? O de algún otro sector. Entonces, puede llegar a ganar mucho más, ¿no? Sí que se está inflacionando un poco, pero yo creo que todavía estamos ahí en eso, ¿no? No es jauja. No, bueno, yo creo que el tema, ahí hay un punto, ¿no? De acción que a lo mejor debemos reflexionar tanto de la comunidad educativa como empresarial, de cómo juntarnos más para esas especializaciones, ¿no? Yo a veces la sensación que tengo es eso, que estamos desconectados, sale un titulado y dices tú, pues ahora ya voy a poder contratarle y este chico va a ser, no, tengo que formarle, entonces luego tienes un problema de rotación y tienes que ver, ¿no? Pero querría aprovechar la experiencia, toda la experiencia que tenemos aquí, ¿no? de empresas en ciberseguridad y todos los años que lleváis en el mundo de la ciberseguridad para que me contéis un poco cómo habéis visto la evolución, ¿no? Desde vuestro primer proyecto de seguridad, vosotros sois, la mayoría de vosotros sois empresas proveedoras de servicios de ciberseguridad. ¿Cómo ha variado la demanda por terceras empresas que os contratan proyectos de seguridad y cómo han variado los perfiles de las personas que tenéis que tener metidas ahí dentro de esos proyectos en función de esos cambios de proyectos que habéis vivido? Es decir, ¿cómo ha variado el proyecto de seguridad desde vuestro primer proyecto de seguridad cuando empezabais en vuestras empresas hasta hoy? Y si hay que hacer algún ajuste formativo o algún llamamiento hacia chicos, estudiad esto porque esto es la nueva ola que está creciendo, ¿no? Y se lo doy a Yago, si queréis, que está aquí. Venga, pues
por comentar un poco la experiencia más concreta en Galicia, ¿no? La demanda que hemos tenido, diría que a lo mejor, pues eso, hace 9 años, ¿no? Que fue cuando nacimos, quizá eran proyectos menos normativos, menos regulados, más técnicos, quizá, es decir, un pentest, una auditoría técnica, ¿no? Y a día de hoy hay más demanda por regulaciones que de aquella casi no existían o estaban muy, muy verdes, ¿no? Por poner un ejemplo, NS, aunque se publicó en 2010, creo que muchas administraciones públicas, bueno, muchas no lo tienen y muchas han empezado hace un par de años, ¿no? Entonces estos proyectos sí son nuevos, igual que el RGPD, o sea, yo diría que las nuevas regulaciones y leyes han ayudado a que haya una demanda más de seguridad de gestión, diría, que de seguridad técnica, ¿no? Y además inicialmente creo que la seguridad se entendía a veces más como tecnología, ¿no? El antivirus, el tal y poco más, ¿no? Entonces sí que ha habido una evolución y cada vez yo creo que hay más demanda de consultoría de seguridad en concreto, ¿no? Que es Totalmente. el área en el que estamos. Adriel. Pues en mi caso es un poco especial, porque cuando decidimos en la empresa crear la unidad de ciberseguridad, decíamos, pues no hay nadie dando ciberseguridad en las fábricas, vamos a vender aquí ciberseguridad como chorros. No. De hecho, pues íbamos por ahí hablando de ciberseguridad y, uy, quita, aquí no queremos hacer nada. Entonces tuvimos que ir reorientándolo y al final tienes que tener un producto que te demanden. Tienes que ofrecer algo que se venda. No todo lo que quisieras poner es rentable. Y en ese sentido, en los últimos años, pues ya ha cambiado. Ahora ya, los últimos 2 años, hay muchas empresas que te llaman, oye, vente por aquí, cuéntame qué es el IEC 62443. Y pues ya les puedes hablar de qué es eso, ya les empieza a entrar, ya vamos creando proyectos. Pero en cuanto a la formación, yo no he encontrado a nadie formado en IEC 62443. Eso se lo tengo que contar yo y Google, bueno, y el CCI. El CCI ahí tienen unos cursos formativos que sí que lo explican, que está muy bien. Vale, gracias. Paso, David. Yo por mi parte, bueno, pues hace 15 añitos, cuando empecé un poquito en este mundillo, ¿no? Pues los primeros proyectos estaban muy centrados en el producto como tal, también como decía Yago, que bueno, pues nos venían, la mayor parte de la gente pues no estaba tan concienciada como ahora y quizás decían, oye, mira, pues ponnos un endpoint, un firewall y con eso ya estamos cubiertos desde dentro hasta afuera, ¿no? Ahora ya, mucho también por la ayuda de las normativas y las labores, pues eso ha evolucionado mucho y hay mucha más diferenciación de productos, la gente quiere productos más especializados, ¿no? Por ejemplo, medidas de protección específica para servidores, para virtualización, seguimos con el endpoint, por supuesto, y se ha evolucionado desde productos separados hasta productos integrados en sí mismos para dar una capa de inteligencia muy importante a todo el grado de ciberseguridad. Y esto pues siempre contribuye a mejorar mucho el grado de madurez dentro de los niveles de riesgo de la empresa. En mi caso, yo empecé trabajando en un banco, ¿no? Y fue en el año 96. Entonces, si querías conectarte a Internet, te ibas a un sitio concreto, en una habitación concreta, ¿no? Y muy pocos desde allí accedían a Internet. De hecho, uno de los primeros proyectos que tuvimos que montar fue toda una infraestructura de Lotus Notes para bajarnos todas las noticias y ponérselas a un grupo, ¿no? de directivos en una especie de caché en un sitio, ¿no? O sea, estaba prohibido conectarse, ¿no? Y era un desastre la seguridad, pero en este ámbito estaba prohibido, ¿no? Y en el año 99 tuve una experiencia bonita también para el Ministerio de Defensa en que un firewall que cumplía una serie de requisitos para unos ciertos entornos era la bomba, ¿no? Entonces eran proyectos muy específicos, muy concretos, de una tecnología muy concreta, ¿no? Para prevenir y tal, ¿no? Y ahora hace poquito acabo de firmar 2 planes directores de seguridad en el que dices, hombre, ya empieza a haber empresas que antes de hacer y poner un pequeñito, ¿no? ahí remiendo, pues planifican, organizan, ¿no? y piensan un poco a ver qué va a ser lo que debería de hacer, ¿no? y proyectar. Por lo cual sí que en algunos ámbitos, sobre todo gran empresa, ¿no? Sí que yo veo un cambio radical. Vamos, ¿no? Y, bueno, no sé si son las normativas lo que ha hecho mejorar la percepción de la seguridad o las sanciones que imponen las normativas. Pero sí que desde nuestro caso, que es
más bien una seguridad técnica la que practicamos en Interlogic, lo que hemos visto es que la gente ha dejado de ser tan reactiva como era antes, o sea, una vez que tenías el problema, buscar la solución, y ahora lo que busca es pues, un poco definir estos planes directores y hacer de la seguridad un proceso y no hacer acciones puntuales cuando has detectado un problema, sino se preocupa de organizar y estructurar cómo trabajar la seguridad de sus compañías. Sí, en ese aspecto sí que estoy de acuerdo con Manuel, porque un poco las empresas están dando cuenta de que la seguridad tiene que ser un proceso evolutivo, ¿no? Venimos un poquito, pues como dice la ISO, la 27001, del PDCA, o sea, Plan, Do, Check, Act, y luego volver a empezar para volver a mejorar todo el estado actual de la seguridad de la misma. O sea, ya no es como antiguamente, vuelvo un poco a lo que decía antes, ¿no? De, mira, ponme un firewall y ya nos olvidemos hasta que el firewall se apague porque está roto. Ahora ya pues pueden ser revisiones anuales o 2 al año ya para ver el estado de la seguridad. Bueno, aprovecho para dirigirme al público. Si vais teniendo cualquier tipo de inquietud sobre lo que se va hablando en la mesa, por favor, quedárosla en el cerebro, que en 10 minutos podremos daros paso si queréis hacer alguna pregunta a cualquiera de los ponentes. Yo querría hablar un poco de las certificaciones, ¿no? De certificaciones profesionales, la que vemos que sí que puede cubrir una necesidad, ¿no? Y quería que me contaseis un poco cómo valoran las empresas las certificaciones profesionales, cómo las valoráis vosotros internamente o cuando os solicitan proyectos de seguridad, cómo se valoran. Y en el caso de Adriel quería que me hablases de OT, del mundo OT y cómo va moviéndose ese mundo, ¿no? El mundo de la certificación, digamos, profesional, pero dentro del mundo de seguridad OT. No sé, voy a empezar por otro lado, voy a empezar con Manuel. Pues nosotros, obviamente, las certificaciones las valoramos como algo positivo, no pueden ser vistas de otro modo. Aún así, en nuestros procesos de selección siempre nos gusta verificar concienzudamente que la gente tiene los conocimientos que dice tener. Porque, bueno, pues la picaresca está a la orden del día y hay mucha gente que se preocupa de tener el título sin realmente llegar a obtener el conocimiento, ¿no? Y un poco más que añadir en este sentido. Yo ahí lo que veo, nosotros tenemos 2 tipos de cliente, ¿no? Uno que es administración pública y el otro sector privado. Entonces, en administración pública sí que es cierto que por los pliegos, los concursos, ya te exigen muchas veces un exceso de titulitis, si le queremos llamar, ¿no? Y entonces eso te obliga muchas veces a tener que apostar por profesionales que los tienen y hacer planes para cada vez tener más, ¿no? Al final todos lo que queremos es personal, ¿no? Cualificado y personas implicadas y resultados. Pero sí que en ciertos sectores tienes que pasar por ese filtro, ¿no? y ya te exige, ¿no? Por otro lado, si cada vez hubiese más orientación a servicios, ¿no? A resultados por parte de nuestros clientes, y tú ya pudieses resolver internamente esos proyectos, ¿no? Pues a lo mejor no eran necesarias, ¿no? Lo que sí es cierto es que es un indicador, ¿no? Cuando estás seleccionando a personas, es un indicador de que si alguien en sus 15 años de experiencia laboral se ha sacado muchas certificaciones, pues de que tiene ciertos valores y que constantemente se está reciclando y tienes formas de comprobar algunas cosas, ¿no? Aunque a veces sean actitudes o sean bases, ¿no? Que sí son positivas, ¿no? Pero claro, al final es lo que dice Manuel, ¿no? Hay que resolver el trabajo y hacerlo bien, ¿no? Por muy ingeniero que seas, si no sabes, no aporta nada, ¿no? Pero tampoco hay muchas alternativas, y entonces ver que alguien tiene certificaciones, pues a veces es muy importante, ¿no? Yo, por ejemplo, veo las certificaciones, digamos, como, bueno, les veo principalmente 2 ventajas. Una, como una herramienta de conocimiento, que es lo que propiamente son, para preparar profesionales para su futura labor, y 2, una herramienta para generar confianza en el cliente. Es decir, cuando nosotros como empresa enviamos a un profesional a realizar una auditoría o una instalación ya más técnica, el hecho de que enviemos, por ejemplo, pues para una instalación de redes que sea, pues, esté certificado, pues, por Cisco, por ejemplo, o que tenga en una auditoría que sea un CISA, por decirlo, un CISM, ya garantiza, uno, que esa persona tiene unos determinados conocimientos de la materia del proyecto que va a realizar,
2, que conoce los pasos correctamente que va a tener que seguir para que el proyecto llegue a su fin correctamente, y 3, vamos a dar una imagen de confianza y de empresa seria al cliente. No vamos a mandar a una persona, bueno, pues que la podemos haber formado internamente y, digamos, una forma más de estar por casa, por así decirlo. Si quieres, Yago, y luego te dejo a ti, Adriel. Vale, pues la verdad, bueno, muy parecido a lo que dice David, pero voy a matizar un poco, pero usando los dos aspectos, es decir, aspecto cliente. Bueno, nosotros somos una empresa no con titulitis, pero sí con lo que se diga, certificatitis o lo que sea, ¿no? Y obviamente depende del proyecto. Si es un proyecto de auditoría de ciberseguridad, pues va a un CISA. Si es un proyecto de SAP GRC, va a un certificado SAP GRC, si no SAP Seguridad, etcétera, etcétera. Decía que somos más de 25, creo que tenemos más de 25 certificaciones en total, ¿no? Hay gente que tiene 3 o 4, hay gente que tiene 1 y hay gente sin ninguna. Aportan muchísimo valor al cliente, es decir, a nosotros nos lo exigen poco, pero ya lo llevamos como sello de calidad, ¿no? O de garantías. Demuestras tu experiencia, usando como ejemplo ISACA, además, bueno, son las que más tenemos, sinceramente. En concreto CISA, tienes que demostrar haber tenido experiencia, ¿no? Además de pasar el examen, conocimientos y sobre todo el mantenimiento del día a día. Y luego la parte de formación y reclutamiento, es decir, ante la falta de, y voy a ser un poquito tocapelotas otra vez, si me permitís, ante la falta de formación en ciberseguridad en Galicia, que yo considero que debería haber grados y FPS y de todo, y hace 10 años, o sea, vamos 10 años tarde, ante la falta de la formación tengo que pedir certificaciones. Entonces, si las tengo, perfecto. Es decir, me da ciertas garantías de que puede tener estos conocimientos, aunque, como decía Manuel, tienes que evaluar que esos conocimientos son reales, etcétera, pero bueno, es como un filtro previo, ¿no? Es lo que nos queda ante la falta de formación. Y por cerrar este punto, internamente en vuestros procesos como empresa, ¿tenéis algunas acciones directas para que vuestros empleados se certifiquen? O sea, ¿qué tipo de acciones hacéis internamente? No necesitáis responder todos, pero simplemente alguien que tenga alguna puntualización sobre acciones específicas que ¿no? Al final las certificaciones requieren tiempo, es una inversión, hay mucha rotación en el mercado. ¿Cómo lo planteáis desde dentro de vuestra empresa? ¿Cómo ayudar a la gente a tener esas certificaciones, ¿no? Eso, nosotros en nuestro caso, bueno, pues tenemos un plan de certificaciones, tanto para ir, digamos, por proyecto en base a necesidades puntuales, pues manteniendo ya pues, ciertos requisitos técnicos, y luego también, bueno, pues tenemos un plan de formación interno de cara a la promoción interna de nuestros compañeros, ¿no? Sobre todo este último plan, más que en producto o en ciberseguridad puramente dicha, se esfuerza también un poco en la mejora de capacidades, ¿no? Como comunicación, liderazgo, trato con clientes, marketing, etcétera, ¿no? como pueden ser. Pero luego ya también sí que se dedican ciertas horas de nuestro personal técnico a que vayan ampliando también sus capacidades técnicas. Y de hecho luego, bueno, pues también en nuestro salario mensual, pues una de las partes que se valoran es el hecho de que que nosotros nos saquemos ciertas certificaciones y adquiramos varias gamas de conocimientos, así como luego las impartamos a su vez a nuestros compañeros, ¿no? Para tener el equipo lo más completo posible. Perfecto. Bueno, pues yo ahora querría abrir al público a preguntas. Si existe una pregunta ahí, no sé si podemos pasar un micro o a pulmón. Yo sobre todo creo que el principal punto para esto es la concienciación, es decir, campañas por parte de las asociaciones, por parte de nosotros como empresa, para ya ir, digamos, en campañas enfocadas al alto directivo, para que sean más conscientes de lo que es la ciberseguridad, de los riesgos que mitiga la ciberseguridad y de qué les puede pasar, sobre todo pues, en vulnerabilidades, ahí Adriel también podrá ayudarnos en temas de infraestructura crítica,
de que, oye, nos han parado una planta, no solamente ya el coste productivo, sino también el coste a nivel reputacional, ¿no? O sea, es dar una imagen clara de todo lo que puede implicar una parada, una vulnerabilidad, una vulneración de una empresa. Yo creo que, por un lado, se están haciendo ya muchas cosas, ¿no? El hecho de que haya un máster interuniversitario, ¿no? Algún máster más, ¿no? Ayuda, ¿no? Y que quizá lo que falta, a lo mejor, o en lo que yo creo que sí que hay que seguir peleando, y es un debe a lo mejor, ¿no? Es pues todos los másters, MBAs, pues los, digamos, programas de desarrollo directivo, ¿no? Todas las formaciones muy orientadas a dirección general, gerencia, ¿no? CEOs, debemos de trabajar mucho desde los colegios, ¿no? Desde las empresas, debemos de trabajar mucho para que incluyan también un módulo sobre ciberseguridad, ¿no? Esto al final creo que tiene que empezar por arriba y que es la única forma de que de verdad haya concienciación, sensibilización, formación, y entonces hay que empezar por informar y formar, ¿no? Y en todos estos programas hay que trabajar mucho para que no solo se hable de tecnología como, ¿no? Posible palanca, sino también de la seguridad en la gestión de riesgos, ¿no? Y es algo que quizá ya hemos conseguido que haya másters, ¿no? De ciberseguridad, ya hay formación universitaria, pero falta yo creo que el resto de escalones y el otro es la administración pública, que trabajar con, o sea, nosotros por ejemplo hemos puesto en contacto con 2 escuelas de negocios que hay, ¿no? En Galicia y tal, trabajar con ellas, y yo creo que es ahí ISACA, el Colegio de Ingenieros de Informática, que antes estaba representado por Fernando, hay determinadas asociaciones que sí que pueden hacer, ¿no? Y que es cuestión de ver que también para ciberseguridad es necesario y de seguir trabajando, ¿no? Ya hay alguna iniciativa, ¿no? Pero falta. Y otra, perdón, que es ya más hacia la administración, ¿no? Y que es que de ejemplo y que en muchas de las cosas que hace puede aportar mucho, ¿no? Aquí sí ha habido una iniciativa del IGAPED, ¿no? Por ejemplo, de crear planes directores de seguridad para todas las pymes y tal, ¿vale? Pero ha sido alguna iniciativa, hay muchas otras, ¿no? Y en los perfiles que solicitan, ¿no? Que quede claro ¿no? Que para pagar seguridad hay que empezar por ¿no? Que la administración, los requisitos sean de verdad de expertos en seguridad y que de ejemplo, ¿no? Y muchas otras contrataciones. Yo creo que si tuviéramos una respuesta clara a esa pregunta ya la estaríamos aplicando. Pero bueno, yo he visto en mi experiencia que hay un salto generacional. O sea, he visto muchas empresas que al cambiar su equipo directivo y incorporarse gente nueva, más joven, pues que tiene pues un PDD o que ha hecho un MBA de cierto renombre, ya empieza a pensar en la ciberseguridad. Entonces ya está ahí en el core de la empresa. Es probable que falten todavía unos años para que se vayan añadiendo a las empresas y que vaya creciendo esa mentalidad y esa necesidad en invertir. Y yo creo que por nuestra parte, que aprovechando que estamos todos hoy por aquí, pues a lo mejor tendríamos que hacer algo tipo bootcamp que se hace en desarrollo, dando la formación que nosotros consideramos que necesitan los chavales, algo que no sea muy largo, que sea corto, que se pueda juntar con el trabajo, pues yo creo que es el tipo de formación que se lleva ahora y donde salen resultados reales, donde la persona cuando acabe de formarse esté produciendo en un mercado que demande lo que ha aprendido. Bueno, por decir otra cosa, aunque muy en línea, tenemos que llegar a la dirección, eso es obvio, pero yo creo que en Galicia también tenemos un problema de base, que es la digitalización y el área IT. Los CEOs o los gerentes han considerado que IT es un gasto, o sea, ya no solo ciberseguridad, ¿no? Sino en muchos casos IT es un gasto y un mal necesario, y a los informáticos hay que pagarles para que arreglen algo cuando fallan. Y dentro de eso entra la parte de ciberseguridad. Dicen que los CEOs digitales tienen los días contados, ¿no? Yo en Galicia me parece que les vamos a dar, o les vais a dar, o quien se los tenga que dar, 10 años más quizás, ¿no? Y seguiremos teniendo gerentes, como uso yo a veces, no sé si es políticamente correcto, de boina y callado, ¿no? En Galicia. A ver, ahora con la parte de que existen responsabilidades penales, ya se están empezando a poner las pilas y ahí pues esperemos que se las sigan poniendo, porque al final... A ver si les da miedo, exacto. Sí, sí. Es decir, oye, me van a demandar y yo que estoy en la sociedad... Pues... Antes decían, malo será, claro, que me toque a mí.
Muy relacionado con eso, creo que sería necesario que las direcciones de las empresas se diesen cuenta que al final los riesgos de IT, por las dependencias tecnológicas que existen hoy en día, son riesgos de negocio puros. Exactamente igual que te deje de funcionar cualquier máquina en una línea de producción. Si seguramente en la mayoría de las empresas, si te quedas sin correo electrónico hoy, dejes de funcionar también. Sí, lo decía a la mañana, ¿no? Que visión. aporte valor tanto la tecnología como la ciberseguridad, ¿no? Totalmente. A la empresa. Había otra pregunta, o sea que Joris, que está ahí, tercera fila. Muchas gracias por la presentación y creo que ha sido un tema muy interesante el que habéis tratado. En el sector de ciberseguridad, como en otros sectores, digamos, empresariales o industriales, yo creo que hay un problema grande desde el punto de vista de formación. Yo remarcaría dos, en principio, que es, primero hay una incongruencia en la formación universitaria entre la entrada y la salida. Es decir, la salida hay una demanda muy grande y hace poco hemos visto los resultados de las matrículas, ¿no?, de las universidades, y resulta que las ingenierías, por decirlo de alguna forma, están un poco en ese aspecto como las últimas de la lista, ¿no? Se llenan otras titulaciones anteriores, psicología, medicinas, las bios, etcétera. Entonces ahí hay una incongruencia que entre todos hemos de ir resolviendo. Es decir, por una parte parece que la sociedad necesita unos titulados y por otra parte las plazas que van entrando en la universidad tienen otro perfil muy diferente. Por lo tanto, eso está claro. Quiere decir que a la salida los más preparados están en otros sectores. Entonces es un tema que hemos de tratar y hemos de valorar entre todos, la administración, las empresas y las universidades. Eso es un problema y es un problema grande. Va pasando año a año. Ya llevamos así 7 u 8 años. Y no hay ningún cambio. La administración, como reguladora, tendría que, de alguna forma, potenciar aquellas titulaciones que realmente creemos que la sociedad necesita. Ese es uno de los puntos que quería plantear un poquito a la mesa. Y el otro es un poquito más delicado también. Es decir, yo entiendo perfectamente todo lo que decís, que falta una formación en la universidad, en la parte de ciberseguridad, que es importantísima y cada día es más, pero por otro lado la universidad también tiene las manos un poquito atadas. Es decir, para dar una titulación hay que dar unos créditos básicos, hay que dar unos créditos troncales y hay que dar unos poquitos, al final, créditos, por decirlo de alguna forma, de libre elección. Y eso es mínimo. Cada vez que hay una reforma universitaria, esa última parte se va disminuyendo. ¿Por qué? Porque cada vez hay más necesidades de formación en muchos ámbitos, tanto en informática como en telecomunicaciones. Si miramos la parte de ciberseguridad, por lo poco que yo conozco, la parte de seguridad son temas que entran, por decirlo de alguna forma, en la formación académica entran un poquito al final. ¿Por qué? Pues porque para entender algo de seguridad, entiendo yo, que hay que saber teoría de la información. Y para saber teoría de la información hay que saber unas herramientas matemáticas antes. Si entramos en la parte de telecomunicaciones, pues el de telecomunicaciones tiene que saber transmisión, tiene que saber propagación, tiene que saber una serie de conocimientos que le dan pie a la titulación. Y en el licenciado en informática igual. El licenciado en informática tiene que saber bases de datos, tiene que saber sistemas operativos, tiene que saber CPUs, tiene que saber, etcétera, un montón de cosas. Y, digamos, la teoría de la información se ve un poquito hacia el final y como colofón de la teoría de la información, que ya tiene su dificultad matemática y tecnológica, al final está la parte de seguridad. Si cogemos cualquier libro de texto, digamos académico, el Tannenbaum, el Stalin, etcétera, la parte de seguridad queda al final en el último capítulo, si lo veis.
No es que sea menos importante, es que para saber seguridad, entiendo yo, estoy hablando desde el punto de vista académico, hacen falta unos conocimientos previos un poquito fuertes, importantes, y consolidarlos. Por lo tanto, esos dos problemas los vemos. Perdonad, la pregunta ya es la siguiente. Creo que si además un director de una escuela de ingeniería hablase con cada una de las empresas, sacaría unos requerimientos diferentes. Estoy convencido. No sacaría los mismos. Por lo tanto, un esfuerzo que tendríamos que hacer todos, quizás en este tema tan importante de ciberseguridad, sería decir, ¿qué conocimientos tiene que tener un informático? ¿Qué conocimientos tiene que tener un ingeniero de telecomunicaciones, de seguridad, para dar un poco de satisfacción a las necesidades de las empresas? Sí, en ese aspecto... No es fácil, porque además os diría, no, y solo disponemos de 5 créditos, 6, 10 créditos. Por lo tanto, poneros de acuerdo a las empresas. Y yo creo que en ese aspecto, bueno, fue un tema un poco que esta mesa y de la anterior, ¿no? Pero hablamos de esa generación de contenidos que creo que Julio mismo comentó antes, de cómo podemos conseguir que las empresas proporcionen contenidos a un curso de especialización para conseguir que cuando alguien reciba ese curso sea una necesidad de mercado, no sea una formación de nuevo más teórica, sino que sea una necesidad de mercado que tenga una entrada rápida y que sea productiva rápida, ¿no? Entonces, bueno, eso sería mi punto de vista. Estamos justos de tiempo, yo creo. No sé si alguien quiere contribuir algo más a esto o si no, creo que tenemos el cierre de las jornadas, pero bueno, Rafa. A mí sí me gustaría decir una cosa, porque es romper la baraja, ¿no? 5 créditos, ¿cuántas horas son? 50. Pero pretendes en 50 horas formar a alguien que sepa de ciberseguridad. Esto es como decir, estudiaste medicina y ahora en 5 horas te enseño a cambiar un corazón. No, y todos diríamos, igual a ese que a mí no me opere. Y es que yo creo que la universidad tiene un papel muy importante en esa etapa, pero no podemos pretender... No hay que quitárselos a nadie. Es que no todo puede ser en 4 años de tu vida. Yo creo que tenemos que ver que... Sí. Pues demos ahí la base y lo realmente importante para que luego tú puedas construir un futuro, no con solvencia, pero no pensemos que ya tienes el futuro hecho por 4 años de tu vida, ¿no? Y, ostras, es que yo estudié el Tannenbaum, ¿no? No existía ninguna de las tecnologías que se usan hoy en día prácticamente, Token Ring, XNA, también me tuve que comer el Stallings. IPv4 no existía, IPv6 ahí, es que todo eso no es sencillo en tan pocas horas no lectivas y tal. Entonces yo creo que igual esa no es la solución, esa tiene que seguir y cumplir su función y la hace muy bien. Y formación continua, yo creo. Bueno, pues yo agradeceros a todos vuestra presencia, agradeceros a todos el habernos soportado durante esta última hora de mesas redondas y dar el paso a David para que cierre la charla final de Ramón. Muchas gracias.